Alguien- Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Estamos ahora compartiendo la segunda parte de lo que hablamos hace 3 semanas acerca de la lucha espiritual. Y en el ministerio, en el servicio al Señor, tenemos que entender que la lucha espiritual es parte del ministerio, como la oración, la lectura, es parte de la vida diaria, pero en el ministerio la lucha espiritual es parte del ministerio porque vamos a tener que a Satanás, a las almas que están cautivas, usando la palabra de Dios y vamos a ser el medio. Y no es fácil, no es fácil porque va a haber reacción. Entonces, por ejemplo, los dolores de muela de Felipe y de Carmen justo vienen estos tiempos, ¿no? No es porque está programado para que duela esta semana, sino parte de la lucha, ¿no? Se está involucrando, está entrando y entonces ya el enemigo por ahí comienza a trabajar. Pero Dios nos ayude, Dios nos guía. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Gracias, te Señor. damos en esta noche. Te Amén. bendecimos, Señor, y Sí, te Señor. adoramos, Padre, porque eres bueno, eres fiel, Amén. Señor, Sí, y Señor. siempre nos escuchas, siempre nos respondes. Sí, Gracias, Señor. Señor, por esta oportunidad Sí, Señor. de tener a Felipe, a Carmen ya recuperado, Señor, Sí, Padre. hablando y participando con nosotros. Gracias, Señor. Señor Ramos, agradecidos también por nuestra hermana Margarita, Señor, que ha salido bien de la Sí, operación. Señor. Y oramos Gracias, por Padre. su recuperación, por sus buenas defensas, Señor. Sí, Señor. Ella pronto puede estar dando testimonio, Señor, cómo es que le has ayudado en ese tiempo. Amén. Ayúdale, Señor. Sí, Así Señor. como has ayudado a Helen a levantarse, a caminar, Señor, Sí, Señor. ayudas a todos, Padre. Sí, Bendícenos, Señor, en Señor. esta reunión. Y oramos por aquellos que todavía no han podido entrar, Señor, por Sí, internet Señor. o porque están llegando de su trabajo, Señor. Ayúdale, Señor, para poder Sí, participar Padre. juntos. En el nombre de Jesús. Cristo Amén. Jesús. Amén. 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 Muy bien, en esta imagen tenemos dos cuadros. Uno es la escena que Moisés estaba ahí sobre una montaña levantando los brazos, mientras el otro estaba peleando abajo, ¿no? En el campo de batalla, y bajaba los brazos, el enemigo Se cansaba. empezaba a reciar. Y los brazos levantados, entonces ahí empezaba a ganar Israel. Vamos a silenciar un ratito aquí a algunos que están con ganas de hablar. Después abrimos los micrófonos. El otro cuadro, yo me voy a achicar por acá. Ya, ahí está, chiquito. El otro cuadro es una pintura que ilustra cómo es que la vida del cristiano es cargar la cruz, tomar la cruz y seguir el ejemplo de Jesús. Y muy pocos están dispuestos a asumir ese precio. Pero al otro lado, ahí pone a uno con cola, con cuernos, que se representa a Satanás tocando guitarra y entonces seduciendo a muchos, y muchos van por ese lugar, pero van al abismo, ¿no? Y entonces eso es la parte de la lucha. Para uno mismo, para crecer espiritualmente, hay una lucha espiritual. Para servir también hay una lucha espiritual. Y la vez pasada hablamos, por ejemplo, que Satanás ha influenciado en todo el ser del hombre, en su mente, en su corazón, en sus oídos, eh, ha afectado su naturaleza y por eso es que muchos ceden, caen, eh, retroceden. Aparte de esto hemos visto que Satanás se cree el dueño de todo el mundo, hasta el Señor le ofreció dar todo lo que él tiene si se postra, ¿no? Y en tercer lugar hemos visto que Satanás, a pesar de que puede engañar a mucha gente, el Señor Jesús lo derrotó y por eso decimos que es un enemigo derrotado. Hoy día vamos
entender un poquito, por ejemplo, así como ha sido derrotado por el Señor Jesús, ha sido quitado su poder, su dominio, y el Señor Jesús le ha dado a los discípulos, a los cristianos, esa autoridad de poder luchar con los demonios y expulsar o ordenar que salgan de la vida de las personas. El ejemplo nos ha dado el Señor Jesús, ¿no? Este hombre que ven aquí en la figura, en la Biblia lo encontramos como el endemoniado de Gadara, y dice que tenía 2000 demonios, que la gente no lo podía atar, que tenía mucha fuerza, y vino el Señor Jesús con su palabra, hizo que los demonios salieran. Y es verdad eso, porque personas que son de contextura delgada, cuando tienen estos problemas espirituales, de posesiones demoníacas, se vuelven muy fuertes. No es fácil sostenerlos. A veces se necesita 3 o 4 personas para poder sostenerlos, porque tienen mucha fuerza. No sé de dónde sacan fuerza, pero tienen fuerza. Y pueden saltar, revolcar, hacer muchas cosas, y no ni dolor creo que tienen, porque eso he visto yo en algunos casos, ¿no? Entonces, nosotros cuando evangelizamos, el Evangelio, Jesús dice la palabra que Él nos hace libres de la condenación del pecado, pero el solo hecho de creer todavía no nos liberamos de algunas cosas que viene de atrás, como costumbre, como práctica, que viene en nuestra mente. Algunos se han basado en el libro, en el texto de Corintios, cuando dice, no, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todo ya pasó, ya no pasa nada, ¿no? Pero las costumbres, los hábitos que todavía practican en familia o por ignorancia, hace que todavía Satanás tenga cierta influencia, cierto dominio, y por eso es que cuando llega el Evangelio a esa persona y empieza el discipulado, empieza la consejería, se comienza a descubrir que algunos todavía están atados a ciertas prácticas ocultistas o a ciertos vicios, y entonces ahí es donde a veces ya han tomado la decisión por Cristo, ya han orado, pero ahí viene su lucha, ahí viene el problema. Y yo tuve el caso así personal con personas que me han dicho, ¿no? Que pastor, no me deja, no me deja. ¿Qué no te deja? No me deja leer la Biblia, no me deja orar, me perturba. Entonces tuvimos que orar con esa persona, y hubo reacciones del enemigo para soltar a la persona. Entonces no, es real esto, no en todos los casos, pero en algunos casos sí. Por ejemplo, aquí encontramos un texto bíblico, dice en Lucas, estaba Jesús echando fuera un demonio. Y aquí el problema era que este demonio dominaba, controlaba la lengua. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Y entonces aquí ya vemos que en el ministerio de Jesús se da esto, ¿no? De echar fuera, de ordenar que el demonio suelte su lengua, que el demonio salga de ese cuerpo. Y entonces, y eso sucedió porque Jesús tiene toda la autoridad, los demonios tienen cierta autoridad, pero son ángeles caídos, y el Señor Jesús, cuando dice algo, simplemente obedece. Y cuando uno va a servir al Señor, uno tiene que ir de parte del Señor Jesús. Y cuando uno ministra, tiene que ministrar detrás del Señor Jesús, escondido, cubierto de Él. Y entonces, por eso, si el enemigo quiere atacarte, primero tiene que atacar a Jesús y tiene que vencerlo. Es imposible, porque la Biblia dice que Jesús ha entrado a atar al hombre fuerte.
Entonces uno tiene que saber esconderse, cubrirse detrás del Señor Jesús, y de esa manera entonces el enemigo no sabe quiénes somos. Ese es uno. Dos, encontramos este texto, por ejemplo, dice, ya el testimonio ya no es del Señor Jesús aquí, sino de los discípulos. Los 70, no son de los 12, sino los 70, un grupo más grande, se fueron de dos en dos, y dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujeta en tu nombre. Ahí está el secreto, actuar en el nombre de Jesús. Ellos fueron enviados por Jesús, y cuando llegaron a donde llegaban, estaba la conducta pagana de griegos, de romanos, mismos judíos que estaban adorando en los altares a Baal. Entonces había tanto ocultismo, los demonios estaban dominando, ¿no? Y entonces ellos llegaban, hablaban, y hablaban de parte del Señor Jesús, y como vieron al Señor Jesús cómo ordenar salió los demonios, y entonces, y ellos como iban de parte de Jesús, tenían esa autoridad delegada por Jesús, simplemente los demonios obedecían. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Los demonios van a tener que aprender a obedecer a los cristianos. Y eso no les gusta a ellos. Por eso es que ellos van a buscar que nosotros caigamos en tentaciones y nos manchemos de ciertos pecados. ¿Para qué? Para no tener autoridad espiritual. Por eso cuando uno sale a servir al Señor, debe orar, debe confesar pecados y debe estar confiado, cubierto del Señor. En otro texto en Marcos dice, había otro, el espíritu mudo y sordo. O sea, el anterior texto era que estaba afectando su lengua. Aquí hay uno que afectaba la lengua y el oído. Y el Señor Jesús le dijo, yo te ordeno. Y otra vez más aquí, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Esta manera como el Señor Jesús obraba, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aprender a orar en esos casos cuando estamos visitando una familia, visitando a una persona que está postrada a veces en la cama, y uno no sabe cómo va a ser la reacción. No todos van a reaccionar, van a decirte gracias por venir, yo quiero a Jesús, estoy feliz de que hayas venido. No todos van a reaccionar así. Va a haber casos, por ejemplo, como en este caso, no va a querer salir y el Señor Jesús tuvo que ordenar. Por eso en Judas encontramos ahí esa historia donde cita Judas, por ejemplo, Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés, y el arcángel le dijo, el Señor te reprenda. Esa frase es muy buena para usar, el Señor te reprenda. Y entonces, ¿por qué? Porque algunos dicen, ¿no?, que como Moisés se enojó con Dios, Moisés pecó delante de Dios, uno, tal vez porque mató al egipcio, dos, porque desobedeció al Señor, porque la Biblia lo remarca diciendo, por haberse enojado no va a entrar a Canaán. Y entonces, de eso se vale Satanás. Él desobedeció a Dios, él pecó, él falló, y entonces como que sí me pertenece. Pero la Biblia también dice que Moisés era el más manso, Moisés el hombre que oraba y hablaba cara a cara con Dios. Dios le perdonó, de seguro. Por eso cuando Dios le dijo no vas a entrar, no reclamó, no hizo berrinche. Y entonces ahora, pero Satanás quiere tomar control, quiere reclamar. Y entonces todo esto nos va a demostrar, como dice aquí, vemos en la imagen, en Génesis 3 dice que el Señor va a pisar a Satanás sobre la cabeza.
Y eso tenemos que tener claro nosotros. Satanás existe, el Señor Jesús es real, y el Señor Jesús tiene toda autoridad, y el Señor Jesús simplemente ha vencido al enemigo. Entonces, porque Él lo venció y yo actúo de parte de Jesús, tengo que tener la confianza, la convicción que también Satanás tiene que obedecer hoy día a Jesús, porque yo estoy actuando de parte de Jesús. Yo no le voy a decir, yo Alejandro Durán te ordeno, no, en el nombre de Jesús te ordeno. Y cuando uno ordena en el nombre de Jesús, Satanás dice, como dicen los ladrones, ¿no? Ya perdí, y comienzan a salir. Por eso decimos, hay poder en el nombre de Jesús. Dice aquí, había una mujer que tenía un mal espíritu y que perseguía a Pablo ahí en su ministerio, y Pablo estaba fastidiado, dijo. Y entonces, más desagradando esta, Pablo se volvió y dijo al espíritu, no a la mujer, porque hay que diferenciar. La persona está siendo dominada, ha sido influenciada por un demonio, o dos, o tres, y está usando su mente, está usando su voz, está usando su cuerpo para perturbar, para hacer daño. Y entonces Pablo le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Lo que hizo el Señor Jesús, lo que hicieron los demás apóstoles, ahora Pablo ya entró al ministerio en la lucha espiritual. Y como tenía esa autoridad, dice, y salió en aquel mismo momento. Eso es grandioso. Entonces, con esto no estoy diciendo que tenemos que salir por la calle, ¿dónde están los demonios? Yo los saco. No estás actuando en tu carne. Esto va a pasar en el momento que tú visitas a alguien, que estás aconsejando a alguien, que estás evangelizando a alguien, ahí va a aparecer. No es para salir por la calle y decir, ¿dónde están? Como los brujos, curanderos, que andan con su hueso, con sus maracas, pareciendo bulla, soplando alcohol. Nada que ver eso. Simplemente esto es en el ministerio, en el evangelismo, es en la visitación pastoral. Ahora, los demonios, así como deben ser expulsados, porque Jesús nos enseñó, también hay que entender en el ministerio, los demonios son los peores perdedores, nunca se rinden, nunca se dan por vencidos. Hoy día tú puedes haber vencido una tentación, mañana te van a regresar con otra tentación o con lo mismo, pero su meta es hacerte caer. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ellos conocen muy bien el tiempo, conocen muy bien el contexto social, saben muy bien cómo te mueves tú, y entonces siempre van a estar buscando la manera de hacerte caer. Ahora, Job, por ejemplo, estaba bien con el Señor. Job dice que era perfecto, Job. Pero Satanás, ¿qué buscó? Hacer caer a Job. Claro, él te adora porque está bien, él te adora porque tiene comida, tiene ropa. Y entonces ahí encontramos esa historia, ¿no? Donde Dios le da permiso a Satanás para tocar a Job. Entonces, vino una vez y seguía Job ahí orando, Jehová dio, Jehová quitó. Y Satanás, porque tiene salud. Entonces viene a tocar su salud. Y así Satanás no va a rendirse, eso hay que tener claro. Si un día hemos decidido obedecer a Dios, va a buscar que desobedezcamos a Dios. Si un día hemos decidido servirle al Señor, y para servir al Señor necesitamos tener una vida consagrada, Satanás va a buscar que nos contaminemos, no tengamos una vida consagrada al Señor. Y mucho más si un día has decidido actuar de parte de Jesús para liberar las almas, ese día Satanás está diciendo, me estás declarando la guerra, ¿quieres pelear frente a frente? Entonces ahí va a
va a apuntarte en su, como esa película, esa serie de Pablo Escobar, que anotaba en su libretita todo, te va a anotar en su libretita a ti. Y de esa manera va a estar pendiente. Yo el otro día escuché, no sé dónde escuché, decía por ejemplo que hay satanistas, ocultistas, brujos que tienen en su libreta que están orando por pastores con nombre, están ayunando, literalmente así, están orando, ayunando para que caigan los pastores. Y entonces nosotros que somos cristianos ahí vemos a un pastor por ahí y de pronto cae en pecado, de repente nosotros decimos, ¡ay! Cayó, hasta de repente podemos decir, mira, ve, no me gustaba ese pastor, muy gritón, muy saltarín, mira, cayó, carnal era. Pero Satanás estaba detrás. Entonces, puede actuar con cualquiera de nosotros. Y eso debemos ser conscientes. Y entonces, aquí les pongo unas imágenes de estos pájaros. Ustedes, si no han vivido en la selva, no conocen mucho. Pero si ustedes han vivido en la selva, ya pueden saber más o menos. Ese pájaro negro es especialista en robar los huevos hay unas aves en la selva que llaman el paucar, que hacen su nido en los árboles, y estos se acercan a robar. El tucán el que tiene pico largo, su pico es especialmente para meterse en esos huecos así como bolsa y sacar los huevos de los demás aves. Y aquí en el otro lado, por ejemplo, encontramos ya al mono, ¿no? Mono robando los huevos creo que de picaflor. Entonces, y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? El maligno viene y arrebata lo que se fue sembrado en su corazón. Estamos predicando a uno que es duro, que es dice que es ateo, dice que no cree en Dios, o lo que sea. Entonces, es una lucha. Y uno puede dejar el evangelio y el enemigo robar lo que ha sido sembrado, ¿no? Entonces, y a veces, en esos casos, solamente con autoridad espiritual se puede hacer que la persona verdaderamente eh, descubra sus oídos a la verdad del Evangelio. Hay algunos como que ya van a estar preparados, y ahí tal vez los calvinistas estarán felices, porque llega el Evangelio como que ellos estaban esperando que toque la puerta y para decir aquí estoy, amén. Hay otros no. Entonces, y uno tiene que ahí trabajar, tiene que luchar para que se convierta esa persona. Nosotros, por ejemplo, aquí en la iglesia, por Zoom, se conecta una persona. Él es juez. Él estaba en Trujillo en una presidente de una sala como vocal. Pero de pronto ya empezó a llegar a la iglesia poco a poco, pero le gustaba, como cualquier juez, creo, o la mayoría de jueces, se reúnen pues para tener sus diversiones con alcohol, con mujeres, como, como esa vida de no cristiano, ¿no? Y entonces, él tenía un problema con el alcohol. Tenía otro problema con la masonería. Él le habían nombrado como el maestro no sé, qué maestro superior, no sé. Lo cierto es que hemos tenido que batallar. Una vez fui a visitar a la casa de su amigo familiar, era otro masón. Tenía un montón de símbolos ahí satánicos en su casa. Y fuimos a predicar, a tener estudio bíblico a su casa en Trujillo. Un año enterito hablando el evangelio con esa persona y seguía en lo mismo.
No era fácil que deje la masonería, no ha sido fácil, un año entero. Hasta que pasó otro año, ya comenzó a abrirse un poquito más. Ya en el tercer año, ya dejó la masonería. Porque la presión del grupo es fuerte. Y entonces, ahí, cuidando que el pájaro no se coma el evangelio de su corazón. Y su esposa era su ayuda. Su esposa ahí, pastor, mira, mi esposo, pastor, ore por favor. Así, pero ahí, dándole duro, ahora ya ha cambiado mucho. Entonces, mire, yo estoy por Lima, él está por Trujillo, trabaja en Lima, pero se conecta a veces por el Zoom para estar con nosotros, a veces en la oración, pero ha avanzado un montón, ha avanzado un montón. Y le digo, habla a tu familia. Uy, me dice mi familia, ahora se burlan de mí, me dice. ¿No? Se burlan de mí porque ya pienso diferente. Eh, Otro, cuando decimos que el diablo no se da por rendido, aquí encontramos en el Señor Jesús, ¿no? En la tentación, dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Aparentemente el diablo dijo, ya, por ahora no puedo, pero voy a regresar. A veces uno puede estar en la lucha espiritual y decir, mira, ve, ya que necesito una tregua. Nosotros debemos ser muy claros. Al enemigo no podemos darle tregua. No podemos darlo porque nos va a vencer. La otra imagen dice, cuando estaban peleando los alemanes con los, con Los ¿cómo se llama? aliados. Los aliados. Sí. Entonces, en Navidad hicieron una pausa para, para celebrar la Pascua y compartir un momento. Y después pasó la Pascua y siguieron peleando, ¿no? Entonces, eso pasó en los soldados. Nosotros necesitamos entender esto. El enemigo no va a dejar. Y Satanás ha estado persiguiendo al Señor Jesús, usando a fariseos, a saduceos, usando a otras personas, con tal que Jesús se equivoque, Jesús caiga. Y Jesús, con esa fidelidad al Señor, se mantuvo y por eso es que pudo vencer a Satanás en la cruz. Pero nosotros, que no vivimos como Jesús, nosotros que no oramos como Jesús, nosotros que no tenemos esa comunión como el Señor Jesús, entonces, como dirían algunos, ¿no? Somos un chancay de 50, como decían antes. Ahora no hay chancay de 50, antes había chancay de 50, ¿no? Entonces, por eso es que debemos tener esa prudencia, esa precaución de caminar bien con Cristo. Eh, Otra parte, por ejemplo, lo que dice la Biblia es esto, ¿no? Aquí, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe. Ahora, cuando uno ve los documentales, por ejemplo, de los leones, un león rugiente es un león que está medio flaco, así como este que está echado ahí, este león flaco, pero está con hambre. Y como está con hambre, está mirando, pasándose la lengua y mirando por dónde pasa, está buscando. Y por eso hasta al puerco spring también es un plato favorito, pero ese animalito que tiene espinas le hace la parada al león. Entonces, un león así nomás no puede cazar a ese animalito porque se defiende. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que podemos defendernos, podemos luchar. Y abajo la otra imagen
habla el león de Judá versus el león rugiente, ¿no? Y la Biblia dice que no llores. Mire, el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido. Jesús es eso, ¿no? Que ha vencido y nosotros tenemos que emular a esa victoria de Jesús, escondernos detrás, tomar su nombre, tomar su autoridad y imitar al Señor Jesús, de tal manera que el enemigo no se va a rendir, pero nosotros tampoco nos vamos a rendir, más bien nosotros vamos a levantar la cabeza e ir hacia adelante. Y eso debe ser nuestra mirada, nuestro objetivo cada día. ¿Y qué más? En los cristianos tenemos la promesa de victoria. El león de la tribu de Judá nos cuida, nos protege, y somos como ese corderito manso. Nosotros somos frágiles, pero ¿dónde nos escudamos? En ese poder, en esa autoridad, en esa promesa que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros nos aferramos a una promesa, dos promesas, ¿no? En Cristo dice, no, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pablo lo dijo eso porque Pablo estaba llevando adelante un ministerio, pero también Pablo estaba caminando en Filipenses con que dice, yo vivo a fin de conocerle a él. Quiero tomar los padecimientos de Cristo también en mi cuerpo. Estaba tan identificado con Cristo, y por eso es que puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si alguien está mintiendo, está estafando, está en falta, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, son palabras nada más. Porque va a tener más caídas que Neymar. Así es. Entonces, eso, ¿dónde está una primera promesa? Le dijo a Pedro, cuando Pedro confesó que Jesús era el Hijo del Dios viviente, y ahí dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora es interesante esto, ya la arqueología ha avanzado tanto, la tecnología también, y por ejemplo muchos han dicho que es la puerta del infierno era para los judíos, era como una cueva y había un lago, y ellos decían que eso de ahí, ese lago, es como que la entrada al infierno. Entonces tenían temor, tenían miedo, había muchos comentarios detrás de esto, ¿no? Y entonces, y los arqueólogos en la figura de la izquierda, ahí por ejemplo está la roca, están las cuevas, y entonces Jesús estaba en ese lugar mirando a la roca grande, miró a Pedro y le dijo, tú eres Petros, roca pequeña, y sobre esta roca, entonces voy a edificar mi iglesia. Y cuando dice las puertas del Hades no van a prevalecer, es como que la idea es que la iglesia no va a ser absorbida, así como los judíos pensaban que la puerta del infierno los va a llamar, los va a absorber. Más bien lo que Jesús cambia en la mente de los discípulos es que ustedes van a entrar a dominar a esas puertas y van a penetrar, y ellos no van a prevalecer, más bien la iglesia va a prevalecer. Y eso es lo que pasa, ¿no? La iglesia ha prevalecido y se ha extendido por todo el mundo, salió de un lugarcito, pero ha prevalecido y sigue avanzando. Es verdad que muchos han muerto, algunos caen, pero la iglesia sigue avanzando. Por eso dice Santiago, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Someternos a Dios. Someternos es obedecer a Dios.
Y cuando uno decide obedecer a Dios, ya automáticamente está poniéndose de pie para decirle no al diablo. Por eso el verbo resistir es mantenerse en pie. Entonces, cuando tú decides obedecer a Dios y te paras delante del diablo, no te voy a hacer caso, el diablo dice, este es tiempo perdido, aquí voy a perder, mejor me retiro por un tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos considerar siempre. Mientras tratamos de obedecer a Dios voluntariamente, nos sometemos a Dios, en ese momento el diablo nos ve parado firme y dice, voy a buscar a su vecino, voy a buscar al otro porque está más facilito, pero aquí no. Entonces, y por eso que aquí es la señal del puño, ¿no? Resistir es eso, ¿no? Mantenerse en pie y choca el otro y ahí queda. Tú te mantienes en pie. No te va a revolcar, te vas a mantener en pie. Me gusta esa promesa de Isaías, ¿no? Que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es una promesa mesiánica, pero es una promesa para los creyentes también. Entonces, si uno se aferra a Dios, si uno se somete a Dios, va a tener muchas victorias espirituales. En otra parte, Pablo, hablando de esa promesa, dice, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes otra vez, para que te mantengas en pie contra las insidias del diablo. Y Pablo ya hace una descripción un poco más completa, usando por ejemplo la imagen del soldado romano. Dice, el soldado tiene esta indumentaria. Bueno, tu indumentaria debe ser la verdad, debe ser el evangelio, debe ser la salvación, debe ser la justicia, debe ser la fe, debe ser el espíritu. Y entonces, todas estas cosas deben estar en nosotros. Nosotros necesitamos tomar todo esto, lo que nos dice Pablo, y hacerlo parte de nosotros. La salvación, como les digo siempre, ¿no? Debe estar en nuestra cabeza tan firme que nadie debe hacernos dudar de nuestra salvación. Puede venir un arminiano, un testigo de Jehová, adventista, lo que sea. Nadie debe hacerte dudar de tu salvación. Entonces, tú necesitas entender que el Evangelio es buena noticia. Llegó para ti, tú eras un pecador, ahora eres perdonado. El Evangelio es lo que necesitan otros. Y entonces tú te vas a poner las botas de la paz del Evangelio y vas a caminar. Antes tal vez tus pies los usabas para otra cosa, pero ahora es para predicar. Y así, entonces, esto es un tema muy amplio que otro día podemos hablar solamente de esto. ¿Y qué más? Por último, los cristianos debemos descubrir el poder espiritual. Ahora en este tiempo hay seminarios, institutos, academia bíblica. Antes casi no había eso. Por eso es que se preparó el manual de ETE. Se llama SEAN, Seminario por Extensión a las Naciones, para que lleguen la formación a los pueblitos, a distancia, ¿no? Y entonces alguien dijo, ¿no?, que Elías, por ejemplo, ¿ya?, estaba en su seminario BOA, Biblia, Oración y Ayuno. Entonces, y hay pastores que por la serranía, que viven lejos, no tienen ni comentarios, no tienen nada pues, de ayuda, y entonces ellos tienen su propio seminario, el seminario BOA, es Biblia, Oración y Ayuno, y oran y ayunan más que cualquier otro tal vez. Otros ayunan semanalmente, una vez a la semana. Otros ya que se van al otro extremo dicen, voy a ayunar 41 días. Entonces,
Dice, Jesús ayunó 40 días, ¿no? Y el otro quiere irse a 41 días como para tener un poquito más de autoridad espiritual, ¿no? Y ese decía razonamientos bastante humanos, pero no hay una, ¿cómo se llama? Una orden que debe ser 41 días, ¿no? Por eso dice aquí, porque nuestras armas son poderosas en Dios para romper fortalezas. ¿Y esas armas qué es? La fe. Mientras más fe tengas en el Señor, más autoridad vas a tener. Pero mientras más vas a tener más fe, mientras más conozcas de Dios, mientras más experimentas de Dios. Porque la fe es algo práctico, algo que se experimenta, algo que se vive. Entonces, tú no puedes decir, mira hermano, yo tengo fe, demuéstrame. ¿Cómo es tu fe? Ah, entonces, y en tu vida real tú vas a poder contar cómo es que Dios ha ido obrando en tu vida, cómo es que Dios te ha ido ayudando. Y esas cosas, por ejemplo, son de inspiración para otros. Entonces, y hasta cuando tú vas a evangelizar y hablas con fe, con confianza en el Señor, el que te escuche te va a quedar mirando, va a prestar atención y al final va a decir, gracias. Y a veces algunos van a terminar orando y llorando. Otros van a estar bostezando. Entonces, eh, eso hermanos, ¿no? Entonces, debemos descubrir el poder espiritual en nuestra propia vida. En, en la Alianza Cristiana, por ejemplo, el fundador Alberto Benjamin Simpson, él enseñaba, por ejemplo, de una segunda, ¿cómo se llama como decir, no de un nuevo nacimiento, no de un doble nacimiento, sino de un segundo encuentro con la cruz, algo así. Entonces, donde uno una vez ha ido a Jesús por arrepentimiento, por perdón, pero después ya vas muy consciente por una segunda oportunidad para entregar mucho más de ti porque quieres más de Él. Y entonces, y eso solamente será posible si es que tú verdaderamente llegas a descubrir la bondad de Dios, la capacidad de Dios y, ¿cómo se llama? La oportunidad que Dios te da para vivir para Él, para servirle a Él. Entonces, y eso sería lindo, ¿no? Entonces, que nosotros que un día dijimos, digo, al Señor, aquí estoy, en una segunda oportunidad, de una manera personal, solitaria, tú puedas tener ese tiempo y sí, Señor, hoy vengo nuevamente a ti para darte más. Porque soy consciente que esta parte de mi corazón todavía no te pertenece. Esta parte de mis emociones, de mi pensamiento, todavía, Señor, no te pertenece. Me he dado cuenta. Señor, quiero darte más espacio a ti. Entonces, una segunda entrega se llama, así lo llamaba Benjamin Simpson. Y eso sería lindo, ¿no? Entonces, y ahí es donde tú puedas llenarte de más autoridad espiritual. Eh, los discípulos que estaban empezando a caminar con Jesús, un día se acercaron a un hombre que tenía problemas con su hijo por un problema de, de un endemoniado que dice que lo maltrataba al chico, lo tumbaba y todo. Y quisieron echar fuera, no pudieron a ese demonio. Y Jesús vino y los echó. Y los discípulos calladitos, no sé si avergonzados, de repente estaban dándose alardes, pues no, que una vez hicieron algo y ahora no podían, un poquito tal vez fracasados ahí, se acercan a Jesús y dicen, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros fuera?
Y Jesús le dice, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Parece que los discípulos por un momento bajaron su intimidad con Dios, bajaron ese nivel de búsqueda, de clamor al Señor, y eso no les ayudó. Y eso puede pasar con muchos de nosotros. Estamos bajando tal vez nuestro tiempo de búsqueda, de clamor al Señor, y ¿cómo se llama? Bajamos ese tiempo, entonces baja nuestro nivel de autoridad espiritual también, y vamos a ir poco a poco descansando en nuestra carne. Pero si nosotros entendemos, como dice aquí, como vemos aquí en la imagen, el poder de la oración es, como dicen, es la llave que te permite abrir la puerta del cielo, la ventana del cielo, y derramar sus bendiciones de ahí. El poder de la sangre de Jesús. Cuando empiezas a entender cada vez más el poder que hay en la sangre de Jesús, vas a depender mucho de Él, vas a buscar cada vez más al Señor, vas a confesar más tus pecados, vas a tratar de estar siempre en comunión con Él. Y para ir terminando, par más, dice, Satanás le dijo a Pedro, Jesús, Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Eso es lo que nosotros debemos tomar. El Señor está pendiente de mí. El Señor no me abandona. El Señor no está ocupado. A veces cuando uno escucha a un periodista hablando en la televisión, una vez escuché a Martínez Morosini, no sé de qué casos estaban hablando, creo que había habido atentados, no sé qué, y él dijo en una mañana al, no sé si al invitado o al que llamó por teléfono, dijo, no, Dios está ocupado con tantas cosas, ¿para qué vamos a molestarlo más a Él? Ese concepto tienen las personas de Dios. Entonces, una vez estaba Milagros Leve entrevistando en ese tiempo con mis hijos, no te metas, creo que eran, o algo así, o de la... Pero estaba entrevistando al pastor Roberto Bastante de Miraflores. Y Milagros Leiva le decía, eh, decía, mi Dios es amor. Y yo creo que si todo lo que tiene que ver con amor, mi Dios comprende y no está en contra. De la homosexualidad algo estaba, estaba debatiendo en ese tiempo. Y entonces hay personas que aparentemente son referentes en los medios de comunicación, pero que están muy desubicados en cuanto a la verdad de Dios. Y por eso es que el Señor quiere tomarnos a nosotros, sus hijos, los cristianos, para poder llevar el Evangelio. Y Satanás no quiere esto. Por eso le dijo a Pedro, te van a maltratar, te van a sacudir, te van a golpear como al trigo. Pero no te preocupes, yo he rogado por ti. Y nosotros tenemos que estar así, con esa tranquilidad, con esa confianza, que el Señor nos permitirá que pasemos por momentos de dificultad, de pruebas, pero es momentáneo. Momentáneo, y vamos a salir adelante. Y por último, esto me gustó de la manera como ha podido esta persona de sintetizar todo lo que significa la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo hemos sido rescatados, nos da vida, es la señal del nuevo pacto, nos hace aptos, nos trae paz, nos santifica, tenemos entrada al lugar santísimo, comunión con Él, es redentora, somos justificados, limpia de todo pecado, limpia la conciencia, tenemos permanencia con Él, nos acerca a Jehová. Entonces, aquí hay varios pensamientos, pero solamente quería mostrarles para que puedan ver
una persona cuando empieza a mirar el poder, el valor de la sangre y empieza a interesarse en esto, va a encontrar muchas cosas para su propia vida. Eso es lo que encontró él y entonces él disfruta esto. Y cada uno tenemos que ir encontrando esa verdad del poder de la sangre, el poder de la cruz, el poder de la palabra, el poder del Señor Jesús. Así que, mis amados hermanos, entonces estamos nosotros empezando a servir y hay muchísimo todavía que necesitamos descubrir, pero en este tiempo yo solamente quisiera decirles, preparémonos, preparémonos para seguir sirviendo mejor al Señor y tomemos esa autoridad espiritual para salir a evangelizar. Sentado en la casa mirando como esa novela que era colombiana, Café con aroma de amor, o algo así creo que era. Colombiana era, con aroma de café, creo que era así. Ajá. Entonces, eh, no van a evangelizar. Para evangelizar hay que salir, hay que llamar, hay que buscar, hay que visitar. Eso hay que hacer, si no, no vamos a evangelizar. Muy bien, eso quería compartir con ustedes hoy día y vamos a orar y nos quedan, vamos unos 10 minutos para este tiempo y vamos a orar en grupos somos